Buenas noches, vamos entonces a retomar nuestra clase. Permítanme un segundito, tengo que cambiar la cámara. Ok. Ya. Vamos entonces a continuar con lo que habíamos visto. Dice que la conexión es mala, que van a verme con baja resolución, no importa, si no cerramos el video, ¿no? Entonces vamos a... Hola, buenas noches, ahí están todos saludando. Muy bien. A seguir con lo que habíamos comenzado a ver lo de la casa. Listo. Ya no tenemos problema. Siempre está saliendo otra cosa, ¿no? Un segundito. No está saliendo la cámara. Bueno. No sale, ¿no? Bueno, voy a apagar la cámara, pues, porque no sé. A ver, voy a desenchufar esto. Bueno, vamos a continuar así nomás porque por alguna razón no puedo compartir la cámara, pero de todas maneras vamos a seguir con la clase, ¿no es cierto? Entonces ahora lo que queremos hacer es continuar con lo que habíamos iniciado de presentar nuestras normas de diseño. Lo de las normas de diseño va pues evidentemente asociado con cómo evaluar la acción sísmica sobre las edificaciones. Una consultita nomás, quisiera saber si están viendo mi pantalla. Sí se ve, ingeniero. Sí se ve, ingeniero. ¿Perdón? Sí se ve, ingeniero. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, nosotros habíamos hecho inicialmente en la clase de ayer al final una introducción de cómo han ido evolucionando las normas. ¿Qué propósito tienen las normas? En realidad es para definir cómo cuantificar el sismo. Ya hemos visto la teoría, la física, la propagación de ondas, los registros, y ahora queremos ya cuantificar la acción sísmica. Entonces hay básicamente que reconocer lo siguiente, como estamos mostrando en la figura, ¿no? Nosotros tenemos una estructura, un edificio, ¿no? Que está sometido a un registro sísmico. He puesto aquí el del sismo del año 66, fíjese, ¿no?
de esta estructura que tiene pues sus columnas, sus vigas, podemos hacer un modelo en que, por ejemplo, concentramos la masa de este piso aquí, la masa de este piso acá, la masa de este piso acá, y la oposición a la deformación entre piso y piso lo representamos como un resorte. Este resorte representa la rigidez, digamos, que aportan estas columnas juntamente con las vigas. Evidentemente, cuando nosotros empujamos las vigas y la losa con las vigas y las columnas, estos se deforman y tienen una oposición a ese movimiento. Entonces, esto lo representamos con estos resortes. Este es nuestro modelo de la estructura, ¿no? Ya sea aquí o acá, el sismo lo que hace es aplicar abajo unas aceleraciones. Por eso he puesto este esquema aquí, ¿no? U2 puntos de G. Aceleraciones que se aplican a la estructura. Entonces, estas aceleraciones se transmiten a la estructura y donde encuentran masas, se generan, como dice aquí, ¿no? Unas fuerzas de inercia. La acción del sismo son fuerzas de inercia, masa por la aceleración, y la aceleración es función del tiempo. Aquí está. Y va cambiando en cada nivel. Entonces, en realidad tenemos en cada nivel unas fuerzas, F sub I, F sub 1, F sub 2, F sub 3, que son función del tiempo. Eso es. Si nosotros sumamos estas fuerzas, tenemos aquí un equilibrio y una fuerza cortante en la base. Como ustedes ven, estas son fuerzas horizontales que producen corte, ¿no? Con respecto al eje vertical del elemento, producen cortantes, ¿no? Entonces aquí está, esto es constante aquí, aquí el cortante acá. El cortante en el primer piso por equilibrio es igual que el cortante en la base. Ya. Entonces este es nuestro principio inicial. Ahora va a decirnos la norma cómo podemos estimar y qué procedimientos tenemos para hacer eso. Entonces, la norma dice que el cortante en la base se puede estimar así, ¿no? En primer lugar, quiero señalar que la norma de 2018 nos da un cortante en resistencia última. ¿Ustedes recuerdan? Nosotros tenemos el método LRFD, ¿no es cierto? Load and Resistance Factor Design, o sea, factoramos las cargas. Ya, las cargas sísmicas que da la norma sísmica ya están factoradas por 1.25. Por favor, recuérdenlo, tenganlo presente y nunca se confundan. En normas, versiones anteriores no ha sido así, ¿no es cierto? Pero en la de 2018 ya están factoradas las cargas. Eso lo hemos hecho a través de cambiar los R's. Los R's han ido cambiando y ahora estos R's son tales que producen unas fuerzas factoradas. Hemos reducido los R's para que dé una fuerza multiplicada por 1.25. O sea, acá abajo está, ¿no? La fuerza cortante, lo que da la norma de la versión del 2018, es la fuerza cortante de la norma del año 97 por 1.25. Eso es una fuerza factorada. Hay un mínimo en este cortante en la base, que es C entre R. Como R varía, C también, entonces el mínimo está no entre C, porque R también va variando. Entonces se especifica que el mínimo C entre R debe ser mayor o igual a 0.11. Entonces nos vamos para comenzar, ¿no? ¿Qué dice la norma con respecto a los otros factores? Fíjese, acá hay 4 factores que multiplican y acá hay uno que divide. Y este es, evidentemente, el peso. Entonces, lo primero, peligro sísmico le llamamos a esto, ¿no? Recuerden que vimos en la clase pasada, mañana le vamos a preguntar en la práctica, ¿no? ¿Qué es el peligro sísmico? Ya todos son más o menos deben tener una idea, ¿no? La estimación de la acción sísmica, ¿no? Que nos da una nivel de aceleración máxima en un cierto tiempo con una probabilidad de ser excedido. Ese es el peligro sísmico. Nosotros lo hemos estimado en nuestras normas para 10% de probabilidad de excedencia en 50 años, o sea, un periodo de retorno de 475 años. Y esto está reflejado aquí en el factor Z. El peligro sísmico, entonces, que lo hemos calculado, la norma nos lo va a dar ya de manera determinística a través del factor Z. Fíjese cómo ha ido variando la zonificación del Perú. En el año 70, nuestra primera norma de nivel nacional, teníamos 3 regiones, decía, ¿no? Región 1, región 2, región 3. Región 1, la región Arequipa y el sur tenía, digamos, había habido sismos muy fuertes, entonces se consideraba como que era una región de mayor sismicidad, la 1.
12 la de sismicidad intermedia, todo el resto del país prácticamente, y sismicidad baja la región 3 aquí, la de la selva, ¿no? Madre de Dios, una parte de la selva del Cusco, Ucayale y la región de Loreto, parte de la región de Loreto. Bueno, ese es el año 70. Luego, el año 77, con alguna otra información ya más moderna, es curiosa esta, ¿no? Miren todas las curvas que hace, ¿no? Pero bueno, zona 1 entran todos los departamentos de la costa, claramente, y está bien, ¿no? Se acerca más a la realidad. Y acá ustedes verán esta entrada aquí, ¿no? Esta entrada es curiosa porque como hemos visto en la historia, en la zona de Junín y Pasco, en Satipo, hubo temblor fuerte el año 47, entonces aquí se pone esto como para que se refleje que esta también es una zona de mayor sismicidad. El Cusco, que había tenido un sismo fuerte en 1950, también se incluye, y también habíamos visto entre los sismos históricos en Moyobamba, Rioja, esta zona, ¿no? Entonces, por eso es que la zona 1 se hace así, que en realidad no refleja muy bien cómo es la cosa, ¿no? Pero bueno, eso es pues el año 77. La zona 2, la zona intermedia, y la zona 3, la de menor sismicidad. Eso dura 20 años, ¿no? El año 77. Y fíjense que lo que se define en las zonas es un número, en términos relativos. El factor de zona en el año 77, este era 1, 0,7, 0,30, ¿no? En la zona de mayor sismicidad, la 1, luego la intermedia, 0,7 y 30. Menor sismicidad. Así era. O sea, no tenía una representación física. El año 97 ya se hace el cambio importante y la zona de mayor sismicidad se le pone el número mayor, ¿no? La zona de sismicidad intermedia 2 y la zona de más baja sismicidad 1. Y el factor Z ahora ya tiene un significado, significa un porcentaje de la aceleración de la gravedad. 40% de la gravedad, 30% de la gravedad, 15% de la gravedad. Entonces ya tiene un significado físico este valor Z, la aceleración que nosotros esperamos en esa zona. Estas zonas han definido sobre la base de provincias. Todos los departamentos o regiones de la costa están, más algunos departamentos como Ayacucho, Huancavelica, ¿no? Que están en una parte, están en zona 3 y otra parte en zona 2. Fíjense que el Cusco íntegro está en zona 2. Recuerdo que cuando se promulgó esto, los colegas del Cusco decían, pero ¿por qué nos han bajado? Pues que nosotros estábamos acá, ¿no? Pero en general, de manera global, macro, está bien, ¿no? En la zona esta del Cusco es menor sismicidad. Lo que pasa es que con muchos de estos sitios hay zonas locales, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Esto es macro, pero hay unas zonas en que están cerca algunas fallas y pueden tener entonces localmente mayor sismicidad, eso hay que estudiarlo, ¿no? Desde el punto de vista global, esto es lo que nos dice la norma. Luego en 2016 ya hay el estudio del doctor Aguilar, yo he hecho una ampliación aquí del estudio del doctor Aguilar con fuentes inclinadas, abajo dice, ¿no? Aguilar y Gamarra 2009, acá está la zona de contacto de las placas, y vean hasta cuánto sube, ASU, 54, 056, 058. Ah, su altísimo, la aceleración de la gravedad, ¿no? Claro, y eso lo hemos visto, que es porque esa parte se acerca más a la parte de la falla, ¿no? Del encuentro de las dos placas. Entonces, aquí decidimos hacer una subdivisión en 4 zonas, porque aumentar todo esto a este nivel es costoso. Entonces, se aumentaron el factor Z a 0,45, 0,35, 0,25 y 0,10, pero ya, bueno, que acá estábamos en 0,40, 0,30 y 0,15. Subimos a 0,45, está vigente hasta ahora, ¿no? Pero se redujo un poco este ancho de la zona 4 y ahora está en función de distritos, ¿no? Pero sigue más o menos cómo es que van variando los sismos. La zona 3, aquí está esta zona de acá, la zona 2 es la zona más grande, y esta es la zona 1. Y en la zona de la selva, baja, digamos, de la ceja de selva, aquí está San Martín, Amazonas y parte de Loreto, se puso zona 3, porque es una zona de mayor sismicidad. En realidad estaba cubierto con zona 2, pero cuando se hacen estas cosas se usa pues criterio, ¿no? Digo, mejor para proteger estas construcciones nuevas se le ha subido esta zona local. Puede ser que en algún otro momento con más estudios
digamos, por aquí hay algunas otras zonas locales que tengan mayor sismicidad. Eso es perfectamente normal. Entonces ya entienden ustedes por qué de nosotros hemos pasado de esto que se había de 0,40, digamos, ¿dónde está 0,40? Mira, aquí está 0,40, ¿no? 0,45 está por aquí. 0,44, 46, 45, ¿no? Pero entonces, esto lo hemos dejado pues en 0,45, a pesar que estos estudios dicen que es mayor. Entonces, primero tenemos en la norma la zonificación que está dada en una tabla, la tabla 1, ¿no? La tabla 1 que es no le he puesto aquí, es esta en realidad, ¿no? El factor de zona, o la zona es 1, 2, 3 y 4, y para cada zona se le asigna un factor de zona Z. 0,45, 35, 25 y 10. Y dice esto en la norma, por favor, síganme, ¿no? Dice, a cada zona se asigna un factor Z según se indica en la tabla 1. Y esto quiero que lo recuerden bien. Ese factor se interpreta como la aceleración máxima horizontal en suelo rígido con una probabilidad de 10% de ser excedida en 50 años. El factor Z se expresa como una fracción de la aceleración de la gravedad. Se expresa como fracción de la gravedad, pero se interpreta pues como una aceleración, evidentemente, ¿no? Y al final en la norma hay un anexo, que donde está el listado de los distritos. Ah, mira. Y en la norma original estaba así a color, para hacer coincidir con estos colores, ¿no? El rojo, la zona 4, el amarillo, zona 3, el verde oscuro, zona 2, y el verde claro, zona 1. Entonces, por ejemplo, acá dice la región Ayacucho, provincia, Huanta, La Mar, distritos. Estos son en verde, son en zonas. En la provincia de Huamanga, la provincia de Huamanga tenemos con zona 2 en verde y zona 3 en amarillo. Y aquí en la provincia de Lucanas, dentro del mismo Ayacucho, tenemos una parte, algunos distritos que están en zona 4, 11 distritos, y 10 distritos que están en zona 3. Entonces hay que tener cuidado, pero ahora está mejor porque para cada distrito hay una zona. Porque en realidad, como ustedes saben, los permisos de construcción se obtienen en los distritos, ¿no? No en la provincia, ¿no? Entonces, por eso es que se hizo este esfuerzo de sacar, de que a cada distrito asignarle un factor de zona. Bien, entonces ya tenemos el Z. Entonces el Z es un factor que es adimensional, no tiene unidades, y representa un porcentaje de la gravedad, 0,45 de la gravedad, y así, ¿no? Permítame un segundito, voy a ver si puedo cargar la asistencia. Ajá, acá estamos, vamos a ver. Vamos a cargar la asistencia. Y a nueva asistencia. Semana 4. Ok, entonces, a ver. Está la asistencia. Y ustedes pueden ahora levantar la mano o ponerme una información ahí en el chat, ¿no es cierto? Vamos a abrir el chat para estar atento. Ya, entonces permítame pasar la lista. Aguilar. No está Aguilar. Baltasar. Ok. Cárdenas Alcarraz. Ya. Cárdenas More. Luisa Fernanda. ¿No está Luisa Fernanda? Es raro. Bueno, no está pues. Caicho Gamarra. Poco. Chaviguri. Chaviguri Monzón. Luisa Fernanda se unió a la sesión, dice. A ver qué contesta.
¿Ya? ¿Qué pasó con la conexión, Luisa Fernanda? ¿Que Ingeniero, Paul Chaviguri? buenas noches, Cárdenas presente. Tuve un pequeño problema con la conexión. Ah, ya, ok, no se preocupe. Disculpe, ingeniero. Caicho Gamarra, esto que se ha ido, ¿no? Ya estás, Caicho Gamarra, muy bien. Chaviguri Monzón. Chaviguri. Ciesa Rivera, Nicole. Ahí está Nicole. Conde Martínez. Ok. Congona Renata. Ok. Contreras, Katia. Ya. Durán. Flores Ruiz. Guardales Orellana. Herrera Mazuelos. Guamaní Rodríguez. Papaya Villanueva. Japay Liñán. Gustavo Japay. Justo Quispe. Ya. Justo Quispe. Lagos Quispe. Muy bien. León Mori Adriana. Ya. Loyola Samayoa. Maldonado Anco. Maldonado Anco. Malpartida. Minaya. Montes Sumarriba. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Oviedo Zúñiga. Ya. Pachas. Palacios. Diana. Ok. Revilla. Revilla. Ya. Reinaga. Ya. Rojas Estrada. Romero Mendo. Romero presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Romo Carrillo. Sánchez Hernández. Haldor. ¿Cómo estás, Haldor? Silva Guamán. Muy bien. Sosa Portocarrero. Tafur. Ana Pamela, ahí estoy viendo su foto. Ok. Tagua Mautino. Torres Mora. Tobar Huarca. Tobar Tumbillo. Y Trujillo Olortegui. Tabiguri dice que fue la conectividad y Aguilar también. A ver, vamos a creerles, pues, ¿no? Aguilar dice que la conectividad. Aguilar, ¿está usted ahí? Sí, ingeniero, estoy presente. Disculpe, se me Ya. veía. La conectividad. Chaviguri. Sí, ingeniero, disculpe, se me cerró la página. ¿Y ahí qué cosa estás escuchando ahí? Podríamos considerar, no sé qué estás viendo televisión o qué. Chaviguri. No, no, ingeniero, es una capacidad, una capacita de mi sobrino está haciendo un curso a mi costado y está también con la Ah, computadora. mira, pues te está interrumpiendo tu sobrino. Bueno, pues está bien. Entonces seguimos. Ya hemos el factor Z. También hemos visto, como ustedes recuerdan, cuando hablábamos de los acelerogramas, eso también le vamos a preguntar mañana, ¿no? ¿Qué diferencia un acelerograma de otro? Cualquier cosa influye, digamos, en las condiciones locales, las hemos visto. Y entonces, ¿cómo es que la norma las concreta? O sea, lo que hemos visto ya que existe, que se presenta, la norma lo vuelve ya, digamos, en una exigencia de diseño, ¿no? El factor de suelo. ¿Qué cosa es el factor de suelo?
Si yo tengo la aceleración acá en la zona, zona 4, 3, 2, 1, ¿no? Entonces, Ingeniero, disculpe, no está compartiendo pantalla. muchas gracias por avisarme, sí, efectivamente. Ok. Muchas gracias. A ver, voy a ver si si mi cámara ya se puede activar. No sé qué ocurre con ese tema. Uy, tengo rojito ahí. El acceso a la cámara ya, se ha permitido, dice, cambio de regla para esta aplicación. Está bien, pero no aparece. No sé por qué. Ya desconecté mi cámara. Compartir cámara. Ajá. Compartir cámara no es lo mismo que compartir video. Piensa que uno de ustedes conoce esto mejor que yo. Compartir cámara. Ingeniero, disculpe, ya se le ve, o sea, ya se le ve a usted, solamente falta compartir pantalla. Ya. Qué bueno. Ok. Gracias. Pasa que a veces salía aquí chiquito, pero no veía ahora. Ya no lo vemos ya, ingeniero. Mira tú. Sí, pues ya se apagó aquí la cámara. Bueno, no importa, pero esta pantalla sí la ven, ¿no es cierto? Que dice aceleración en el sitio. Sí, ingeniero, sí se ve. Eso es lo más importante. Entonces, bueno, tenemos aquí, como digo, la zona, Z, ahí está. Y debido al suelo, en función a estas características del suelo, hay un factor S. ¿Ve? Hay un factor S. Entonces, al final, la aceleración en la base de la edificación es el producto Z por S. Así consideramos las condiciones locales. Es como lo que registramos a través de un acelerógrafo. ¿Ve? Pero a través de la norma, de manera genérica, a función de estas características del suelo, nos va a decir el factor S. Entonces, ¿cómo obtenemos el factor S? Aquí está, es la microzonificación sísmica. Tenemos en la norma 5 perfiles de suelo. En la norma del 2018 ahí están definidos según las características de los 30 metros superiores. Eso se ha cambiado ahora y se está trabajando en función del período del estrato del suelo, lo cual creo que está mejor. Este fue un cambio que se hizo que, bueno, a mí no me gustó mucho, pero siguiendo tendencias en otros sitios se hizo así. Entonces, fíjese los 5 perfiles de suelo, así se llama, ¿no? Perfil de suelo. O sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo es este suelo? Perfil, ¿no? ¿Qué características tiene? Roca dura, le llamamos S0. Roca o suelos muy rígidos, S1. Suelos intermedios, S2. Suelos blandos, S3. Y condiciones excepcionales, vamos a ver a qué se trata ahora, S4. Por eso es que hay 5, ¿no? ¿Y cómo es que nosotros determinamos cuál perfil de suelo tenemos? Acá tenemos estos tres cuadraditos que dicen. Bueno, vamos a usar la velocidad promedio de propagación de las ondas de corte. Promedio está la rayita encima. En estos estratos, en esos 30 metros superiores podemos tener distintos estratos, sacamos un promedio. Ya, eso sería, digamos, lo mejor. Recuerden ustedes que ya hemos aprendido la fórmula de la propagación de las ondas de corte, ¿no es cierto? Ahora, si no tenemos la velocidad de propagación de ondas de corte, podemos usar el promedio ponderado del ensayo estándar de penetración, N60, promedio, o el promedio ponderado de la resistencia al corte en condición no drenada. Esto para suelos granulares y esta propiedad para suelos cohesivos. No es lo mismo, ¿no? Ustedes saben que en suelos hay distintos ensayos para distintos tipos de suelo. Ok, entonces tenemos esto. Por ejemplo, yo tengo 30 metros. Imagínense que acá está la roca, o bueno, no hay roca. Ya, acá es los 30 metros debajo de mi construcción. Hay esos estratos, 10 metros, 8 metros, 12 metros. Y estas son las velocidades de cada uno de esos estratos. Velocidad de ondas de corte en metros por segundo, 700, 450, 300. ¿No?
Esta es la fórmula que está ahí en la norma. Dice, vas a sumar los espesores. Yo he puesto aquí exactamente 30 metros, ¿no? Podría ser, depende un poco más. 12, 8, 10, 30. Y acá está la suma de estas relaciones entre el espesor del estrato y la velocidad que le corresponde. Entonces, por ejemplo, aquí dice 12 metros, 12 entre 300, más 8 entre 450, más 10 entre 700. Total me sale entonces, aplicando esta expresión, 416 metros sobre segundo como la velocidad promedio. Entramos a esta tabla número 2, acá está la velocidad promedio. ¿Cuánto me salió? 416. Allá, entonces está aquí, entre 180 y 500. Ese 2 es mi perfil. Si yo no tuviera esto, necesito conocer el número de golpes del ensayo de penetración estándar o la resistencia al corte en compresión no drenada, ¿no? Acá están las fórmulas para calcular la que hemos aplicado ahorita y el promedio del número de golpes del ensayo de penetración estándar o el promedio de los esfuerzos de corte en compresión no drenada. ¿Ya? Entonces sacamos el perfil. Una vez que tenemos el perfil, vamos a esta otra tabla, la número 3. Acá está el perfil. Por ejemplo, nosotros hemos tenido ese 2, ¿no es cierto? 416, sale acá S2. Ya. S2. Entonces aquí tenemos este valor de S. Pero depende de la zona. Eso se introdujo en la norma del 2016 para reflejar que cuanto más lejos estoy de la zona donde se producen los sismos, el movimiento llega más atenuado, llega con periodo más largo. ¿Ya? Ahora, los suelos más rígidos tienen periodos más cortos, los suelos más flexibles tienen periodos más largos. Entonces, cuando vamos hacia allá, el periodo del suelo es más largo. Y cuando vamos hacia acá, también el periodo del suelo es más largo. Z4, digamos, si nosotros estamos, es donde se producen los sismos de mayor intensidad, por eso tenemos Z4, 0,45. ¿Y por qué va bajando a 0,35, 0,25, 0,10? Va bajando porque nos estamos alejando de la zona donde se producen los sismos. Pero a esta zona van llegando los sismos también con periodo más largo. Por eso es que ustedes van a ver acá que para este perfil de suelo, que es, digamos, un suelo intermedio, conforme nos alejamos de la zona 4, va aumentando el valor del factor S, porque se va apareciendo el movimiento digamos, del suelo, un suelo blando, intermedio, con un periodo más o menos largo, y cuanto más lejos, las ondas también van a llegar con un periodo más largo, entonces va a haber más amplificación. Eso es interesante, es un concepto importante que yo quisiera que ustedes lo recuerden, ¿no? En realidad, física, cuanto más parecidas son las frecuencias de vibración, ¿no? Del suelo y del estrato, recuerden que el Z es acá. Entonces, si yo estoy en zona 1, esta aceleración de la zona también va a ser más lenta. Si el perfil del suelo también es más blando, entonces va a haber aceleración más de baja frecuencia y movimiento del suelo de baja frecuencia, hay una amplificación. ¿Cómo lo reflejo eso? A través del factor S. Por eso el factor S vemos que va aumentando conforme nos vamos yendo a la zona más alejada, en que el movimiento en la roca va a llegar con periodos más largos. Y el perfil de suelo, entonces si es un perfil de suelo con periodo largo, entonces va a tener, digamos, se va a potenciar y va a aumentar eso. Acá también vean, ¿no? Este suelo S3, el C3, ¿qué cosa era? Acá dice, ve, suelos blandos. Suelos blandos. Entonces, en suelo blando, aquí en zona 4, 1, 1 nomás. Pero conforme nos alejamos en suelo blando, pero en la zona 1, en que el movimiento de la roca también va a ser de periodo largo, entonces tenemos una gran amplificación por efecto local. Ese refleja entonces las condiciones locales. ¿Por qué no está el S4? El S4 son condiciones excepcionales, dice, ¿no? Porque esto significa no solamente que dependemos
de las características propias del suelo, sino hay condiciones geológicas y topográficas. Y eso lo debe dar el especialista en geotécnica. Hay información como esta, por ejemplo, de una microzonificación geotécnica de Lima, hecha por el SISMIT hace un tiempo en este proyecto con la Universidad de Chiva, y la vez pasada yo les mostré, ¿no? Pero este ya está digamos, más sofisticado, ¿no? Todo el verde es que suelo 1, pues. Amarillo son suelo 2, naranja suelo 3, ¿no? Y ya zona 4, esos que están ahí rojo, ¿no? ¿Ve? Todas las laderas, esto de rellenos de los cerros de zona 4, ¿no? Verde, la mayor parte del cono de eyección del río Rima. Acá está el Cerro del Agustino, nada más. Todo esto aquí, ¿ve? Es zona, buen suelo. Pero acá en Barranco y Chorrillos se va pues bajando el conglomerado y va apareciendo más arcilla, por eso tenemos amarillo. Vamos hacia el Callao y también, ¿no? Esto no es todavía una herramienta formalizada. Eventualmente deberíamos tener un mapa de estos para cada ciudad del país. Luego el otro factor que viene es el factor de amplificación sísmica. C, muy importante, C mayúscula. ¿Ya? Nosotros hemos visto C para la velocidad de las ondas, ¿no? C minúscula, ¿no? Bueno, C mayúscula, factor de amplificación sísmica. Acá está su definición. Dice, es la aceleración estructural máxima entre la aceleración del suelo máxima. O sea, aquí en este dibujito, tengo mis dos estructuras que están sometidas a una aceleración del suelo. Allá. Y acá en la estructura, fíjense que las he hecho esquemáticamente de distinto tamaño, y ya he puesto acá un periodo T1, un periodo T2. Ya, en función a la relación de las frecuencias del movimiento del suelo y del movimiento de la estructura, yo tendré acá una aceleración que puede ser mayor que esta o puede ser menor que esta. Este coeficiente puede ser menor que 1 también. Se dice amplificación, ¿no? Pero entonces, acá estoy reflejándome, muy importante este hecho, que el movimiento del suelo acá, que es, de acuerdo a ese esquema, ZS, ahora yo tengo mi estructura aquí encima, ¿no es cierto? Y ahora quiero cuál es la aceleración en mi estructura. Si acá es ZS, ahora es el C. El ZS, entonces multiplicado por el C, ¿ve? Y me va a dar ya la aceleración. Ah, caramba. Entonces, depende del periodo de la estructura. Este factor de amplificación sísmica, ¿no? Entonces, se amplifica o se reduce. ¿De qué dependerá? Depende de, nuevamente, la relación de la frecuencia de cómo vibra la estructura en relación a la frecuencia de cómo vibra el suelo. O de los periodos, el periodo de la estructura y el periodo del suelo. Cuanto más se parece el periodo de la estructura al periodo del suelo, mayor amplificación tendré, ¿no? Este es en realidad el periodo del movimiento del sismo. Por eso que habíamos hablado cuando explicábamos esto de los acelerogramas, que cada acelerograma tiene un contenido de frecuencias, ¿no es cierto? Ah, ya, pues. Entonces, eso se ve reflejado aquí ahora, dependiendo de qué frecuencia tiene la estructura que le ponemos encima. Esto es muy importante. Y la norma nos va a dar unos valores de estos en función del periodo de la estructura. Aquí está. Factor de amplificación sísmica. Dice que si el periodo T es menor que T sub P, ahí está ahí el T sub P, ¿no? T sub P, que es un cierto valor que depende del perfil del suelo, menor o igual es una constante, 2.5. Si el periodo de la estructura está entre el T sub P y el T sub L, es 2.5 por entre el periodo de la estructura. O sea, va bajando conforme aumenta el periodo de la estructura. Es inversamente proporcional al periodo de la estructura. Finalmente tenemos otro. Cuando T, el periodo de la estructura es mayor o igual a T sub L, el factor C es 2.5 por el producto T sub P por T sub L entre T
al cuadrado. Va bajando más rápido con el cuadrado del periodo. Aquí tenemos estos gráficos, ¿ya? Del factor de amplificación sísmica. Como el T sub L depende del perfil de suelo, entonces tenemos en realidad, no lo hemos visto, perdón, no lo hemos visto todavía, ¿no? Ya. Aquí está. ¿Ve? En función al perfil de suelo, la norma nos da el valor del T sub P y del T sub L. Ya, esto quizás debía haberlo puesto antes que el gráfico, ¿no? Voy a moverlo de una vez. Voy a moverlo de una vez. Entonces, esto debería estar acá. Ya. Entonces, en función del perfil de suelo, ¿qué indica el perfil de suelo? Hacia acá, suelo, roca dura, ¿no es cierto? Roca, suelos rígidos, intermedios, flexibles o blandos. Ingeniero, disculpe, no está compartiendo pantalla. Tienes razón. Yo salí para hacer ese cambio y no puse compartir pantalla. Ahora sí. Ya está. Entonces, S0, S1, S2, S3. Hacia acá, el suelo va a ser más blando. Y si el suelo es más blando, el periodo del movimiento del suelo es más largo. Cuanto más blando, más flexible el suelo, su periodo es más largo. El S0, las rocas tienen un periodo muy corto, ¿no? Y acá tienen un periodo más largo. Entonces, vean ustedes que T sub P también va creciendo, así, ¿ve? 0,3, 0,4, 0,6, 0,1. ¿Por qué? Porque si el P va, digamos, acercándose el periodo del movimiento del suelo al periodo de el perfil de suelo, ¿no es cierto? Al periodo de la estructura, porque hacia el lado derecho va aumentando el periodo de la estructura. Ya. Y conforme nosotros aumentamos el perfil del suelo, entonces también aumentamos el periodo del perfil del suelo. Si el periodo del perfil del suelo es más largo hacia acá, el periodo de la estructura es más largo hacia acá, entonces lógicamente esta amplificación se va corriendo por acá. Y eso está reflejado con este valor, T sub P, en segundos. Entonces para el perfil S0 es 0,3. Para el perfil S1 es 0,4. Para el perfil S2 es 0,6. Y para el perfil 0,3 es un segundo. Veamos aquí en el gráfico, ahora sí. Acá está dibujado en colorcitos, ¿no es cierto? En azul es el C para el perfil S0. Aquí en celeste, azul, no sé. 0,3 de segundo. Está. Ese es el T sub P. A partir del T sub P, el gráfico empieza a bajar. Allá. Para S1, T sub P es 0,4. 0,4. 0,4 es plano 2,5. 2,5 hasta T sub P constante, mira. Pero el T sub P va variando con el perfil de suelo. Ya. Y a partir de ahí, después de T sub P, va bajando con la inversa del periodo. Ya, veamos el gráfico. Entonces, S1, T sub P es 0,4, hasta, y luego empieza a bajar. Para el perfil de suelo S2, T sub P es 0,6, 0,5, 0,6. Ahí está. 2,5 y luego empieza a bajar. Para el perfil S3, T sub P es 1 segundo. Entonces, hasta antes de 1 segundo vale 2,5 y luego empieza a bajar. Y luego el otro valor, T sub L, L de largo, ¿no? Periodo largo, que se ha puesto para estructuras aisladas que se usan ahora, porque era muy conservador mantener la inversa del periodo, entonces ahora baja más rápido, ¿no? Y acá tenemos estos valores, 3 segundos, 2,5, 2 y 1,6. Entonces para el perfil S3, 1,6, aquí está. Allá, miren esta curva así, y esta tiene una curvatura, ¿ves? Baja más rápido. Otra curvatura. Para S2, acá, 2 segundos. Acá tiene esta curvatura, la inversa del periodo, y acá baja con otra curvatura. ¿Ves? Baja más rápido. Si no, esto seguiría por acá.
para S1 es 2.5, y aquí empieza a bajar más rápido, y para S0 es 3. Y ahí está a bajar así. Ok, yo estoy adelantándome y he puesto aquí que T, ese T mayúscula, se calcula así, mira. Es la altura del edificio entre otro coeficiente que no es el mismo C sub T, para calcular el período, que lo vamos a ver enseguida. O sea, cuanto más alto el edificio, más largo el período. Allá. Cuanto más bajo el edificio, más corto el período. O sea, por acá son edificios altos, a la izquierda son edificios bajos. Eso es lo que tenemos que decir sobre el C. Aquí está, ¿no? Edificios bajos, edificios altos. ¿Alguna pregunta? Qué pena que no se puede ver, porque a mí me gusta que ustedes sigan la clase así, ¿no? Compartir cámara, ¿será ese? Pues que me aparece en mi cámara esta que tengo para mostrar mi cuaderno. Cámara integrada, pero no sale. No sale, ¿no? No me están viendo, ¿no? Ahí lo vemos, ingeniero. Así me ven, qué bueno. Ok. ¿Preguntas? Ya, no se me duerman, Z, factor de zona. Depende de dónde esté mi distrito, ¿no? S, factor de suelo. Depende del perfil de suelo. Tengo que clasificar mi perfil, ¿no? Dependiendo de las propiedades de la velocidad de onda o de la resistencia del número de golpes, en fin, ya, perfil. Voy a sacar, en función al perfil, un valor de S. Voy en realidad a sacar valor de S y a su vez también T sub P, porque ven ustedes que con S, S0, S1, S2, S3, va cambiando el T sub P. O sea, no solamente tenemos mayor aceleración sísmica. ¿Recuerdan ustedes cuando veíamos el registro del Callao? Dijimos, en Lima, para el sismo de Pisco, ¿no? Estaba a 54, y en el Callao era a 90 y tantos. Ese es el factor S. Pero a su vez, entre Lima y el Callao, ha cambiado la frecuencia del movimiento del suelo. En el suelo blando del Callao se hace más largo el periodo del movimiento del suelo, y eso se ve reflejado a través de esto. ¿Ok? Entonces son las dos cosas que tenemos que ver reflejadas a través del factor de S. Luego hemos visto el factor C, amplificación, factor de amplificación sísmica. Es una relación, pues, de la aceleración. Dada la aceleración del suelo, Z por S, en función del periodo de mi estructura, voy a tener yo que aumenta hasta 2,5, y acá 1, mira, 1. Pero también puede ser menor que 1. ¿Por qué? Porque cuando el periodo de la estructura es muy largo, se aleja del periodo del movimiento del suelo y va bajando. No hay amplificación, hay reducción de la amplificación. ¿Sí? ¿Ok? Entonces no hay que tenerle miedo, pero mucho cuidado con este tema. 2.5. Muy bien, entonces acá ya está en este esquema, ¿no? Que me lo dio el gráfico, me lo dio Ingeniero, disculpe, no está compartiendo No pantalla. estoy compartiendo. Parece que cuando sale en la cámara, ya no comparte, ¿no? Sí, ingeniero, creo que eso sucede. Bueno, más importante es compartir. Eso me ha pasado varias veces, no sé por qué pasa con este Colabore, no sé por qué razón. Ok, entonces aquí tenemos esquemáticamente lo que sucede, ¿no? El sismo viene acá, en la zona, a nivel de la roca. Luego tenemos el suelo se mueve de un lado para el otro y tenemos ZS. O sea, acá con el S reflejamos las condiciones locales. Y luego en la estructura ya es el producto de Z por S por C. Acá hay un periodo del movimiento del suelo, del estrato del suelo. Una cosita, ¿ya? ¿Qué dice acá? T sub S. ¿Qué dice acá? T sub P. Son dos cosas distintas. T sub P no es el periodo del estrato del suelo. T sub P es el periodo en el cual este gráfico empieza a bajar.
O sea, es la medida de la parte de lo que se dice de la plataforma. Esto es una plataforma, ¿no? Y después empieza esto a bajar. Entonces acá 0,3, 0,4, 0,6, 1. Pero no es, está relacionado, por supuesto, pero no es el periodo del movimiento del suelo. Que alguna gente que no conoce, confunde, porque hace años entraba en el cálculo del periodo del suelo, ya no, ¿no? Porque estos gráficos han sido calculados con registros existentes medidos, ¿no? De registros reales, de ahí se ha sacado, no es un invento. Muy bien, entonces ya estamos en ZSC. ¿Qué más hay? Hay U y R, ¿no? Factor de uso U. Para eso hay que categorizar las edificaciones. Y la norma dice, cada estructura está clasificada de acuerdo con las categorías indicadas en la tabla número 5. El factor de uso o importancia, U, definido en la tabla número 5, se usa según la clasificación que se haga. Acá está. Entonces, esquemáticamente tenemos 4 categorías. Categoría A, B, C y D. La categoría A corresponde a lo que llamamos edificaciones esenciales. ¿Quién puede recordarme qué cosa es una edificación esencial? Lo vimos cuando hablábamos de los principios de diseño, ustedes se acordarán, ¿no? Los hospitales, por ejemplo, ingeniero. Ya, pero en general, correcto, hospitales, colegios, magnífico. Pero el concepto genérico de edificación esencial, quisiera que me ayude. Pero está bien. Recuerden que los principios de diseño dicen, ¿no? Existir sismos moderados, sismos severos, y habla para edificaciones esenciales. A ver, vamos a prender el chat aquí que no lo estoy viendo. Edificaciones que no deben dejar de funcionar, dice aquí Sosa, muy bien. Por favor, tengan esos conceptos, ¿no? Que no sufran daños con sismos, pero puedan seguir operando. Eso es muy importante, porque la norma nos da una serie de listas, una lista, ¿no? Pero puede haber una edificación que yo considero que eso debe seguir funcionando. Esa es una edificación esencial. Entonces, se les da un 50% más de fuerza sísmica, a menos que estén aislados en la base, que se pone ya 1. ¿Y a qué equivale esto? A considerar la aceleración de un sismo con 2.500 años de periodo de retorno. No quiere decir que esa estructura esperamos que dure 2.500 años, por favor. En algún momento, cuando hubo discusión sobre este tema, alguna gente empezó a hablar pavadas sobre esto, ¿no? No. Este es un tema probabilístico. Nosotros decimos, mira, ¿en qué sismo puede presentarse en 2.500 años? Ah, tal sismo, ya, para ese vas a diseñar, ¿ya? Ok, listo, punto. ¿Y cómo lo hacemos? En nuestra norma, multiplicamos la fuerza sísmica ZS por C, la multiplicamos por 1.5. Listo. Entonces, con eso esperamos estar cubiertos para que estas obras, 50% más de resistencia, no es cosa, ¿no? Cualquier cosa. Luego vienen las importantes. Canciones importantes, vamos a leer un ratito a qué se refiere, pero básicamente, en resumen, son aquellas donde hay muchas personas, pero que no tienen la condición de esencial, que deben seguir funcionando necesariamente después de un sismo. 1.3. ¿Y a qué equivale eso en periodo de retorno? Más o menos 1.000 años. 970. Estos concesionarios de la línea 2 del metro han luchado para diseñar solamente con 1.3, cuando en criterio de toda la gente en el Perú, los profesores de la UNI, de la Ricardo Palma, de la Católica, todos, que somos miembros, como dijimos, esa línea tiene que ser diseñada para 1.5, como se diseñó la línea 1. Pero estas personas, no, yo creo que con mala intención, porque querían ahorrarse dinero para una resistencia sísmica menor. Es un concesionario, va a ser la obra que vamos a pagar nosotros todos, y luego se van a ir después de que se termine su concesión y nos van a dejar una obra que puede no resistir un sismo más fuerte. En todas partes del mundo se diseñan estas cosas con periodos de retorno de 2.500 años. Y ahora ha habido un impasse porque cuando han ido a reclamar al CIAD y esto por que no les entregaban los terrenos y ampliación del plazo, han presionado para que su contrato dice no, ellos con 1.000 años. Y salió un exministro a decir, no, pero los túneles van a ser diseñados para resistir un sismo de 1.000 años. Oye, no es un sismo de 1.000 años, esa obra no va a durar 1.000 años. Es para qué nivel de sismo y cómo yo lo
encuentro el nivel del sismo. Entonces sí está en la norma del 2018 escrito que los sistemas masivos de transporte tienen que ser diseñados con un factor de 1.5. Entonces eso nos hizo la consulta al comité, el ministerio, y se lo hemos contestado en esos términos. Ojalá que se pongan firmes y exijan a este concesionario, y se los digo a ustedes, porque ustedes van a enfrentarse a ese tipo de decisiones, ¿no? Comunes 475, así es, ese es nuestro sismo severo, ¿no es cierto? Inclusive nosotros no exigimos que se comporten sin daño, ¿ves? O sea, para acá estos niveles de sismo no necesariamente quiere decir que va a ser elástico, ¿no? No, ese es el sismo con que nosotros estimamos, y de ahí qué comportamiento tenemos, le estamos exigiendo, es otro tema. En las esenciales sí hemos dicho que deben seguir funcionando. No quiere decir que no van a tener ningún daño. Tienen que seguir operando. Entonces, tienen una línea de metro, tienen un túnel, ¿no es cierto? Y tienen una estación. Todo tiene que tener pues el mismo nivel de seguridad. Todo. Es un sistema, ¿no? No es que se cae la estación y el túnel sigue bien, no. Además hay miles de gente metidos dentro del tren cuando ocurre un sismo. Categoría A, esenciales, ¿no? Quería poner de repente aquí arriba esenciales, pero no, creo que no puedo salir de aquí. Así, a ver. Categoría A. Vamos a poner acá esenciales, para que ustedes lo recuerden mejor. Está dividido en dos, A1, A2. A1, establecimientos de salud del sector salud, públicos y privados, del segundo y tercer nivel, que son, digamos, las importantes, ¿no? Segundo normado por el Ministerio de Salud. Y hay una nota 1. Luego, A2, o sea, aquí no dice, en realidad es 1, ¿no? Acá está la nota 1. Dice, las nuevas edificaciones de categoría A1 tienen aislamiento sísmico en la base. Es obligatorio, las nuevas, ¿no? Cuando se encuentran en las zonas sísmicas 4 y 3. En zonas sísmicas 1 y 2, el valor será como mínimo 1.5. Pero para estas otras, cuando están aisladas, se pide 1. Por eso yo he puesto aquí, bueno, pues después lo veremos. A2, edificaciones esenciales para el manejo de las emergencias, el funcionamiento del gobierno y en general aquellas edificaciones que puedan servir de refugio después de un desastre. Se incluyen las siguientes edificaciones, y acá hay una lista, digamos, de edificaciones, pero referenciales, ¿no? Establecimientos de salud no comprendidos en la categoría A1, puertos, aeropuertos, estos no estaban antes, estaciones ferroviarias de pasajeros, sistemas masivos de transporte. Pues eso lo agregamos porque no estaba y daba lugar a estas interpretaciones antojadizas y digamos, interesadas, ¿no? No, ya está claro ya. Locales municipales, centrales de comunicación. Estaciones de bombero, cuarteles de las Fuerzas Armadas y la policía. 1.5 es el factor de uso. Ya, eso ya lo veo. Entonces, siendo otras más, A2, continuación, instalaciones de generación y transformación de electricidad, reservorios y plantas de tratamiento de agua. A pesar que esta es una norma de edificios, se ha puesto aquí porque no hay otra referencia todavía, mientras se haga una norma específica, ¿no? Instituciones educativas, institutos superiores tecnológicos y universidades. Edificaciones cuyo colapso puede representar un riesgo adicional, tales como grandes hornos, fábricas y depósitos de materiales inflamables o tóxicos. Edificios que almacenan archivos e información esencial del Estado, ¿no? Todo eso tiene que tener este tratamiento de un factor de uso de 1.5 que equivale a un sismo con un periodo de retorno de 2.500 años. ¿Por qué están las instituciones educativas, institutos superiores tecnológicos y universidades? Porque tradicionalmente son lugares donde se pueden refugiar las personas después de que ocurra un sismo. Dice aquí, ¿no? Y en general aquellas edificaciones que puedan servir de refugio después de un desastre. Porque en esas edificaciones hay, digamos, zonas techadas, hay servicios higiénicos,
¿no? Entonces ahí ustedes habrán visto cuando hay desastres en otro lado, van pues al gimnasio, al coliseo, y está metida la gente, cientos de camas, ¿no? Así es, entonces eso, por eso está. Otras categorías. Factor B, son importantes. ¿Cómo las definimos? Edificaciones donde se reúnen gran cantidad de personas, tales como cines, teatros, estadios, coliseos, centros comerciales, terminales de buses de pasajeros. Así lo habían interpretado pues las estaciones del metro, ¿ah? Terminales de buses de pasajeros, no te pase. ¿Cómo es? El metro es un sistema, pues, ¿no? Estaciones y túneles. Establecimientos penitenciarios o que guardan patrimonios valiosos como museos y bibliotecas. También se consideran depósitos de granos y otros almacenes importantes para el abastecimiento. 1.3. Ya. C, las comunes, edificaciones comunes tales como viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, depósitos, instalaciones industriales cuya falla no acarree peligros adicionales de incendios o fugas de contaminantes. Este es uno, el estándar. Y las temporales, construcciones provisionales para depósitos, casetas y obras similares. Y acá hay una notita, ¿no? Dice, en estas edificaciones se provee resistencia y rigidez adecuada para acciones laterales a criterio del proyectista. Pero no hay diseño sísmico propiamente, ¿no? Ya. Entonces ya tenemos Z, U, S y C. Ahora viene el R. ¿Ah? El R, ¿no? Pero acá hay una cosa más que se puso en esta norma. Yo tengo categoría A, B, C y D. Entonces la norma exige determinados sistemas estructurales en función de las categorías. Según la categoría, solo se deben usar los sistemas estructurales indicados en la tabla 6. Acá está, mira. Tabla 6. Entonces, A1, en zonas 4 y 3, aislamiento sísmico con cualquier sistema estructural. A1, para zonas 2 y 1 de menor sismicidad, permite pórticos arrostrados de acero, muros de concreto armado, sistema dual, albañilería armado confinada. Arrostrados, no permite pórticos solos, solo arrostrados. En general son aquellos sistemas estructurales que no van a colapsar, que no se van a convertir en un mecanismo. Eso es el concepto que está detrás de esto. Ya. A2, que éramos los que no son, pues, los hospitales de categoría, acá está, de segundo y tercer nivel, ¿no? Esos no. Los otros que son los no comprendidos en la A1. ¿Ya? Entonces tenemos esas edificaciones, dice, en zonas 4, 3 y 2, pórticos arrostrados de acero, lo mismo que ¿no? Muros de concreto armado, sistema dual, albañilería armada o confinada. Luego vamos a ver los sistemas estructurales y hablar un poquito de esto. Si están en zona 1, que es la zona de menor sismicidad, puede tener cualquier sistema. Luego dice B, importantes. En zonas 4, 3 y 2, pórticos de acero de momento o arrostrados. O sea, los que resisten momento propiamente. Pórticos, sí, de concreto, no dice, pero se refiere a concreto. Sistema dual, muros de concreto armado, albañilería armada o confinada y madera. También se agrega acá. Son las importantes. Si están en zona 1, cualquier sistema. Y para las construcciones comunes, en realidad no se exige un sistema de manera especial. ¿Cuál es el concepto detrás de esto? Que para las esenciales, la estructura no debe colapsar, ¿no? Entonces, los sistemas que permiten son aquí, por ejemplo, arrostrados, ¿no? No van a colapsar, pues. No se van a convertir en un mecanismo. Recuerdan que cuando se excede la resistencia, aparecen esas bolitas, ¿no? Y el sistema puede colapsar. No, lo que se trata es, para que puedan seguir funcionando, evidentemente hay que evitar el colapso. Y por eso es que la norma misma te aconseja qué sistemas estructurales usar, ¿no? Y también para las importantes, ¿no es cierto? Cuando están aquí en 4, 3 y 2, también tienes estos sistemas arrostrados, no pórticos de acero, o de momento también. Pero eso vamos a ver que la norma de acero tiene ciertas exigencias. Bien, entonces aquí, por ejemplo, tenemos una ilustración. Pórticos de acero. Aquí vean ustedes pórticos de acero con sus riostras diagonales. Ah, mira, ¿ve? Entonces,
Así se articule esto impide pues que esto falle, impide que colapse. Por eso se dice pórticos arrostrados. Entonces, los arreostres pueden ser así, concéntricos a los nudos, ¿no? O esos también acá, concéntricos acá. Pero hay unos arreostres que tienen espacio, ¿no? Aquí fíjense que el espacio entre este y este, ¿no es cierto? Entre este y el otro. Entonces, estos sí, cuando son excéntricos, tienen capacidad de disipar energía. Esto es mejor, ¿no es cierto? También, arreostado. Acá está el pórtico de acero, si lo ven ustedes bien esbelto, ¿no? Pero estas uniones resisten momentos. Resisten momentos. Este es un pórtico de concreto. El nudo también resiste momentos, y de ahí deriva su resistencia lateral. Luego tenemos lo que son duales, ¿no? Tenemos placas y columnas. Aquí ahí miran, es tremendo bloque de placas y columnas, ¿no? Son duales. Albañilería armada o reforzada. Estos son los sistemas usuales. Ahí en la norma tenemos una descripción de cada uno de estos, ¿no? Vamos a ver después. Entonces ahora viene el R, los sistemas estructurales y el coeficiente básico de la reducción sísmica. SUX, ¿no es cierto? A ver si regresamos un segundito. Vamos a ver un poquito en la mala, perdón, ¿ah? Al comienzo de nuestro punto de partida es este. Ya hemos visto todo esto. Z, U, C y S. Ahora viene el tema del R. El R. Cuando veíamos en las clases anteriores, decíamos el sismo produce un cortante de tal nivel. Pero nosotros no vamos a darle esa resistencia. La resistencia de diseño es una fracción. ¿Y cómo la reducimos? Dividiendo entre R. Allá. Pero cuando nosotros dividimos entre R, hemos visto que vamos entonces a exigir o a esperar que la estructura tenga capacidad de ductilidad. Ténganlo presente. Ahora, el R, vamos a ver entonces, en este momento tiene una serie de exigencias. Vamos a ver entonces, entrar al detalle de cómo se determina el valor del R. Muy bien. Aquí está ese mismo gráfico que yo les estaba comentando. Entonces, nivel del sismo, Z, U, S, C, por el peso. Ese es el cortante que produce el sismo, ese es el que de 475 años, el de 1000 y el de 2500. Pero nosotros dividimos entre R y con esa fuerza es que diseñamos. ¿Eso qué implica? Que al tener la resistencia solamente hasta acá y el sismo seguir empujando aquí, lo que vamos a tener es este comportamiento inelástico. Ya. Entonces, depende del valor de R. Fíjense ustedes acá, que si yo tengo un R no muy grande, pequeño, entonces voy a tener mayor resistencia, porque el R está dividiendo, y voy a tener menor exigencia de ductilidad. Si yo uso un R mayor, el R va dividiendo, entonces estamos diseñando para un cortante menor, pero mi estructura tiene que tener mayor capacidad de ductilidad. Entonces, el R está relacionado con la capacidad de ductilidad de la estructura, ¿no? Una estructura con baja capacidad de ductilidad, frágil, debe diseñarse con mayor resistencia para que exija yo menos incursión en el rango inelástico. Si mi estructura, con su sistema estructural y sus materiales, tiene más capacidad de ductilidad, es dúctil, yo puedo usar un R mayor, ahorrarme algo en el diseño, pero esperar que la estructura tenga esta posibilidad de tener más incursión inelástica. Entonces, por eso es que el R que nos da la norma refleja la capacidad de ductilidad del sistema estructural. El sistema estructural no es solo la configuración de elementos, también, por supuesto, el material de que están hechos esos elementos. Entonces, el valor de R, coeficiente de reducción de la fuerza sísmica se llama. Reduce la fuerza sísmica.
coeficiente, no le hemos puesto factor, bueno, está dividiendo, ¿no? Y se calcula así, es el producto de 3 factores. R sub 0, que es el coeficiente básico de reducción de fuerzas sísmicas para estructuras regulares, se obtiene de la tabla número 7. Y sub A es el factor de irregularidad en altura. ¿Se acuerdan las irregularidades en altura? El piso blando, cambio brusco de la rigidez, ¿no es cierto? Esas cosas tenemos. Entonces, si tiene eso, vamos a tomar el menor valor de la tabla número 8. I sub P. ¿Qué cosa es I sub P? Es el factor de irregularidad en planta, ¿no? A de altura, P de planta. Se tomará el menor valor de la tabla número 9. Entonces, ahora viene el tema. Nosotros hemos visto en nuestra charla de vulnerabilidad que hay, pues, varias de las irregularidades, ¿no? Que influyen en la vulnerabilidad. Este es el momento en que la norma cuantifica las irregularidades. Y te castiga más para algunas que para otras. Ya ustedes conocen, ya tenemos la columna corta, ¿no es cierto? La irregularidad torsional, tenemos la irregularidad del piso blando, todas esas irregularidades, entonces ahora la norma los considera y altera el valor de R para exigir mayor o menor fuerza sísmica. O sea, aquello que puede tener más probabilidad, mayor vulnerabilidad, más probabilidades de tener daño, entonces la norma te va a exigir que le des una mayor resistencia. ¿Cómo? A través de esos índices de irregularidad, en altura y en la planta. Y nos va a tomar un poquito de tiempo ver eso de las irregularidades, ¿no? Para cuantificar. Vamos viendo lo del R sub 0. R sub 0, coeficiente básico. Entonces, el R sub 0 refleja la capacidad de ductilidad del sistema estructural. Muy bien. Entonces, acá están clasificados por materiales. Acero, estructuras de acero, estructuras de concreto armado, estructuras de albañilería armada o confinada y estructuras de madera. Dentro de cada uno de los materiales tenemos distintas configuraciones. Pórticos especiales resistentes a momentos. Estos son sus iniciales en inglés, ¿no? Special Moment Frame, dice, ¿no? O sea, estos pórticos, de acuerdo a la norma de acero, están siendo diseñadas para que nunca se produzcan las articulaciones en las columnas, se produzcan en las vigas, y las vigas se angosta el ala para forzar a que la articulación se presente en la viga. Por eso le llaman pórticos especiales resistentes a momentos. Hay otros que no son tan especiales, son intermedios, resistentes a momentos, y tienen menos capacidad de ductilidad. Porque además, digamos, los que son especiales tienen capacidad de utilidad, pero además yo me estoy asegurando que sean estables. Entonces la norma le asigna un número grande, 8. Cuanto más grande este número, estamos asumiendo o suponiendo que tenemos más capacidad de utilidad. Ya, más capacidad de utilidad. Intermedios, entonces, tiene solo 5. Pórticos ordinarios que podrían convertirse en un mecanismo, un ratito, 4. La mitad de eso. Quiere decir que estos de acá hay que diseñarlos para el doble de carga axial, de carga sísmica, porque esto va dividiendo. Allá. Ahora, pórticos especiales concéntricamente arrostrados. Esos no van a colapsar, 7. Pero no tienen tanta capacidad de ductilidad, pues, porque la ductilidad se genera a través del comportamiento en flexión. Pórticos ordinarios concéntricamente arrostrados, 4. Pórticos excéntricamente arrostrados, 8, porque esos sí tienen la misma capacidad de utilidades. Son estos que vimos en la figurita, estos. Porque por flexión, ¿ve? Por flexión pueden entonces disipar energía aquí. Igual acá, en este pedacito que está acá, o en este pedacito que está acá, o al centro. ¿Ok? En cambio, los que son concéntricos, no, pues, van a disipar energía a través de la deformación axial de las riostras. La disipación de energía a través de la flexión es
la mejor zona de disipación de energía de las, ¿no?, diagonales excéntricas. Eso es muy importante y está siendo reflejado aquí en estos valores del R. ¿Ves? Le damos mayor valor de R. En concreto armado, ¿quiénes son los que tienen más capacidad de disipación de energía? Los pórticos, solos, refiriéndonos a columnas y vigas. ¿Ya? Si tiene dual, entonces tiene muros también. Entonces le damos un poco menos porque los muros es difícil darle capacidad de utilidad. Son tremendos elementos estructurales. Si solo son muros, o sea, solo puras placas, es safe. Quiere decir que tiene menos capacidad de ductilidad. Y muros de ductilidad limitada son aquellos que son de pequeño espesor, 10 centímetros hasta 8, 12 centímetros, con una sola malla electrosoldada al centro. Y en los extremos no hay refuerzo concentrado. Entonces, por eso se le da tampoco R, 4, la mitad que se le da. O sea, estos muros de utilidad limitada, edificios con muros de utilidad limitada se diseñan para el doble de fuerza sísmica de un pórtico. Entonces, al tener esa resistencia más grande, ya posiblemente no tengan que entrar en el rango inelástico, ¿no? Cuando ven un sismo fuerte van a resistirlo casi en el rango elástico. Entonces recuerden que la capacidad de ductilidad solamente se usa cuando venga el sismo severo, cuando se excede la capacidad resistente del sistema estructural, cuando entramos en el rango inelástico. Si yo tengo suficiente resistencia, no voy a necesitar, pues, ¿no? Si tengo suficiente, ponte que tengo por acá, entonces aquí no voy a necesitar, o muy poquito, ¿no? Entonces, cuanto más R, más capacidad de utilidad necesito. Entonces, si yo uso un R bien pequeño, estoy dando una resistencia máxima, puede ser que no necesite capacidad de utilidad. Eso es lo que me está diciendo esto. Albañilería armado confinada, 3 nada más. Paso. 3 es bien poquito, ¿no? Sí, pues, la albañilería es frágil. ¿Quién le da capacidad de ductilidad a la albañilería? El refuerzo que ponemos nosotros en los elementos verticales y horizontales de confinamiento. Lo que llamamos columnas de confinamiento, ¿no? En realidad, más que columnas, es un elemento vertical. Y es el acero que tiene estos elementos el que le da ductilidad. Un muro de ladrillo se rompe y es frágil. Entonces, quien le da capacidad de deformarse sin romperse es el refuerzo. Por eso dice armada o confinada. La norma de madera diseña todavía por refuerzos admisibles y en la madera nos da entonces 7. Acá hay una nota, como ustedes ven, un asterisco. ¿Qué dice esa nota? Estos coeficientes se aplican únicamente a estructuras en las que los elementos verticales y horizontales permitan la disipación de energía, y lo he puesto en rojo, manteniendo la estabilidad de la estructura. Porque si yo tengo un sistema, por ejemplo, tipo péndulo invertido, una sola columna, en que cuando falla la base se voltea, ahí no puedo hacer que entre en el rango inelástico, pues eso no tiene capacidad de utilidad. Se vuelve inelástico, se vuelve inestable. Por eso esta nota es muy importante. Y mi estructura no puede, una vez que entra en el rango inelástico, no se mantiene estable, no puedo asignarle esos valores. ¿Qué se usa en ese caso? 1.5. Porque, como ustedes saben, nosotros tenemos un cierto factor de seguridad, ¿no? A través del factor de carga y la resistencia, más o menos nos da un poquito más de 1.5. Entonces, si yo uso 1.5, todavía estoy en el rango elástico. Muy bien. Ahora nos toca ver las irregularidades. Tenemos unos minutos, vamos a ver irregularidades en altura. Quizás agarremos también las irregularidades en la planta. Esto no es muy simpático, pero bueno, nos queda otra que verlos, ¿no? ¿Cuáles son las irregularidades en altura? Acá hay 5. Ya hemos visto el piso blando. Mañana les vamos a preguntar, ¿no es cierto? En la práctica, por eso es en la vulnerabilidad estructural, piso blando. Ya lo hemos visto. Irregularidades de resistencia. Irregularidad de masa o peso, porque el piso blando es de rigidez. Resistencia, piso débil, le voy a poner acá. Irregularidades de masa o peso. Irregularidad geométrica vertical y discontinuidad de los elementos resistentes. Entonces vamos a ver cada una de ellas. Acá hay una figurita para eso. ¿Cómo cuantificamos el piso blando? En la norma, ¿no? Dice, en una
en un entrepiso, la rigidez lateral es menor que 70% de la rigidez del entrepiso inmediato superior. O sea, el piso de abajo tiene una rigidez que solamente 70% la de arriba. O sea, es más blando el de abajo. Siempre es así. Piso blando, el de abajo es más flexible que el de arriba. Ese es el problema. O es menor que 80% de la rigidez lateral promedio de los 3 entrepisos superiores adyacentes. Ya. Y acá hay una notita que por favor tenganla presente, ¿no? Lo he puesto por eso en rojo. Las rigideces pueden calcularse como la razón o la relación entre la fuerza cortante del entrepiso y el desplazamiento relativo en el centro de masas. Cuando hablábamos de la prueba de entrada, hablábamos pues de la fuerza cortante total del entrepiso, ¿no? Nosotros vimos que hay fuerzas en cada piso, entonces si yo hago equilibrio en un piso cualquiera, ¿cuál es el cortante en ese piso? Todo lo que está a un lado, todo lo que está para arriba va acumulando, ¿no? Entonces conforme vamos bajando, en cada piso hay un cierto cortante, va bajando y se va acumulando el cortante, ¿no? Vamos a ver si aunque sea puedo poner esta cámara, ¿eh? Permítanme un ratito. Un ratito a ver si podemos, ahora ya que la otra cámara no sale, a ver si podemos compartir esta cámara. Ajá. Compartir cámara. Pero aquí no sale. No. Ya. Pero bueno, ahí están viendo, ¿no es cierto? Sí, ingeniero, sí se visualiza. Ya está. Entonces mira, aquí he dibujado un portiquito. Yo tengo mis fuerzas aquí. ¿Cómo es el cortante? En cualquier piso sumo fuerzas a un lado. Acá tengo F4, F4. Y en todo lo alto del piso ya no hay otras fuerzas, ¿no? Acá estoy, digamos, contando, ¿no? No hay otra fuerza, entonces es constante. ¿Cuál es el cortante en el nivel 4? Vale esta fuerza F4, el cortante. Luego, tenemos a este piso y entra la fuerza 3. Fuerza 3 acá. Entonces, en este piso, si sumamos las fuerzas a un lado, tenemos F4 más F3. Entonces, F4, viene el diagrama acá, aumentamos F3, y aquí el diagrama cierra, es constante aquí, porque no hay fuerzas en el tramo. Entonces, llegamos aquí, aumentamos la F2, y el cortante en el piso 2 es la suma 4, 3 y 2. Todas las fuerzas que hay hasta allá. Aquí está. Luego al piso 1, sumamos la fuerza 1. Entonces, estos son los cortantes en cada piso. Así los calculamos. Bien sencillo, ¿no es cierto? Como de cualquier diagrama. Esto es como si fuera una viga en volado. Y vamos acumulando la fuerza, se va acumulando los cortantes. ¿Qué dice la norma? Que calcules el cortante. Ahí está, mira. Está mejor. Que calcules el cortante dividiendo, la rigidez, K sub 1, K sub 2, K sub 3, K sub 4. ¿Cómo? Dividiendo el cortante entre el desplazamiento relativo del entrepiso. Aquí está el desplazamiamiento de la estructura, pero el relativo, que yo le he llamado delta mayúscula, tengo otra figura más bonita ahí en la transparencia, ya que estamos viendo esto. Es este de acá menos este de acá. Delta minúscula 4 menos delta minúscula 3 es el relativo. Déjenme ver que estamos aquí acá. Esto sería este. Delta 4. Ajá. La diferencia entre este menos este. Eso es lo que se ha deformado en términos relativos el cuarto piso, ¿no? Y para cada piso hay también el piso relativo. 3, ya no se nota nada, pero mira, el 1, el relativo del 1 es igual que el total del 1. Delta 1, aquí este pedacito, delta 2, aquí este pedacito, delta 3. Ya. Esos son los desplazamientos relativos de entre pisos.
Vamos a verlo varias veces, tenemos que irnos familiarizando con eso. Entonces, ¿cómo calculo la rigidez de cada piso? Dividiendo el cortante, acá está, entre este desplazamiento relativo. Fuerza entre desplazamiento. El cortante 2 entre el delta 2, el cortante 3 entre el delta 3, delta mayúscula, ¿no? El cortante 4 entre el delta mayúscula 4. Esto es lo que nos dice la norma aquí. Las rigideces pueden calcularse como la razón entre la fuerza cortante del entrepiso y el desplazamiento relativo en el centro de masa. Ya. Entonces, cuando nosotros tenemos esta situación que la rigidez del piso de abajo es 70% de la de arriba, tenemos la condición del piso blando. Y el I sub A vale 0,75. Como esto va dividiendo, equivale a multiplicar la fuerza sísmica por 4/3. Y de resistencia, piso débil. Cuando en cualquiera de las direcciones de análisis la resistencia de un entrepiso frente a fuerzas cortantes es inferior al 80% de la resistencia del entrepiso inmediato superior. Pero para hacer esto ya hay que haber diseñado. Hay que saber la resistencia de las columnas y calcular el cortante que resiste todo el entrepiso. Mientras no tengo cómo saber esto, ¿no? Muy bien, aquí está una ilustración de la irregularidad del piso blando. Este es el piso blando. Columnas acá y muros acá. Fatal, ¿no? Mira cómo se va a hacer. Se empuja acá y eso no se deforma y entonces el primer piso, lo estoy compartiendo, ¿no? Gracias. Está compartiendo la pantalla, no la aplicación, ¿no? Interesante, ¿no? Ok. Ya, entonces 0,75 decíamos, y aquí está la ilustración, ¿no? El piso blando que ya habíamos dicho. Entonces, nuevamente, nosotros vamos a calcular con las fuerzas aplicadas, este desplazamiento delta minúsculo es el total. Delta sub I más 1, delta sub I más 2, delta sub I más 3. Y el desplazamiento relativo yo estoy llamándole delta mayúscula para diferenciarlo del total. Entonces la diferencia es solamente este pedacito, pues. Este de acá, menos este de acá, este de acá. El 2, este de aquí. El 1, este de aquí. El de acá y de acá. Entonces ya habíamos ilustrado cómo calcular la rigidez. Entonces, si K sub I es menor que 0,7 K sub I más 1, tenemos irregularidad y piso blando. 0,75. O si es el 80% del promedio de las tres siguientes. 1, 2, 3. Y hay irregularidad extrema de rigidez o de resistencia, ¿no es cierto? Si es que la rigidez lateral es menor que 60% del entrepiso superior, o 70% del promedio. Aquí en ese gráfico dice, ¿no? Si K sub I ya no es menor que 70, sino 60, A sub. Entonces, digamos, hay más diferencia, ¿no es cierto? Esta es mucho más pequeña que la de arriba, entonces tenemos irregularidad extrema, y hay que tomar un I 0,50. O, si es el promedio, es el 70% del promedio de las de arriba. Como ustedes ven, hay que tener cierta información para poder aplicar esta condición. Otra irregularidad en altura es la irregularidad de masa o peso. Cuando el peso de un piso, determinados en el artículo 26, vamos a ver eso del peso seguramente ya en la próxima clase, es mayor que 1,5 veces el peso de un piso adyacente. No se aplica ni en azoteas ni en sótanos. A ver, miren aquí, yo tengo, por ejemplo, hemos acumulado libros aquí, libros acá. Entonces, si este piso de aquí pesa más que 50% de este de acá, tenemos irregularidad de masa. O si ese de aquí pesa 50% del siguiente, también tenemos irregularidad de masa, ¿no? Cualquiera de los dos casos, ¿no? De un piso adyacente, ya sea el de arriba o el de abajo. Entonces, cuando omega sub I es mayor que 1,5 omega sub I más 1, o omega sub I es mayor que 1,5 omega sub I menos 1, tenemos irregularidad de masa, tomamos 0,90. Ya. Geométrica vertical. Ya vamos a terminar. Cuando en cualquiera de las direcciones de análisis la dimensión en planta
de la estructura resistente a cargas laterales es mayor que 1,3 veces la correspondiente dimensión del piso adyacente. A ver, acá está, en planta. Yo tengo que esta dimensión, B sub 2, es mayor que B sub 1, más que 1,3 B sub 1, hay irregularidad geométrica vertical. Fíjense que en este dibujo hay volado, pero la norma dice, no, el ancho del sistema resistente a la carga lateral. En planta, la dimensión en planta de la estructura resistente a cargas laterales. ¿Ya? O sea, el volado no entra, pues el volado no funciona para cargas laterales, ¿no es cierto? Entonces, este es el ancho que hay que comparar. Entonces, si esto es mayor que 1,3 veces esta, tenemos irregularidad geométrica vertical y tenemos 0,90. Estos cambios bruscos, pues, hacen concentraciones de esfuerzos y aumentan la vulnerabilidad de la estructura. Por eso es que la norma te exige que le des una mayor resistencia sísmica. Discontinuidad de los sistemas resistentes. Cuando en cualquier elemento que resista más del 10% de la fuerza cortante, no es cualquiera, 10% de la fuerza cortante. O sea, es un elemento importante, ¿no? Que uno solo se tome el 10%, posiblemente una caja de ascensores, por ejemplo, ¿no? Se tiene un desalineamiento vertical tanto por un cambio de orientación como por un desplazamiento del eje mayor que 25% de la correspondiente dimensión del elemento. 0,80. Ahí veamos un dibujito. Aquí está. Ponte que esta sea una placa. Aquí en el nivel 2, tenemos un corte, aquí está la placa, su centroide. Y en el piso de abajo, aquí está la placa, corte 1, y acá está su centroide, y esto se ha movido un valor E, ¿ya? Valor E. Cuando es mayor que 0,25 de la dimensión B, entonces tenemos B es la dimensión de este de abajo, entonces tenemos discontinuidad de elemento resistente. Siempre y cuando este elemento resista este 10% del total del edificio. Ahora, si este elemento resiste 25% del cortante del edificio, entonces es una discontinuidad extrema del sistema resistente y en vez de 0,80 tomamos 0,60. Ya, entonces solamente en planta. Ya, estas no las vamos a ver. Ya suficiente por hoy día con toda la información que les he dado. Tienen que estudiar para su práctica de mañana, que vamos a tener esto sí, Stephanie, adelante. Ingeniero, disculpe, una consulta. ¿Los temas que van a venir mañana en la práctica es este tema de acá que acaba de explicar? No. Ayer dije bien claro que esto no. Solamente hasta vulnerabilidad, ¿no? Lo que vimos en la clase de ayer hasta vulnerabilidad. O sea, tenemos después de intensidades, ¿qué cosa hemos visto después de intensidades? Efectos de los sismos, ¿no es cierto? Cómo se manifiestan los sismos, efectos directos, indirectos, la licuación de suelos, el tsunami, los deslizamientos, todo eso de los efectos. Después hemos tenido riesgo sísmico, peligro sísmico, vulnerabilidad estructural. Cómo se determina el peligro sísmico, qué cosa es una ley de atenuación, qué cosa es una ley de recurrencia, ¿no? Cómo se diferencia el peligro del riesgo sísmico, todo eso. Eso es, hasta la vulnerabilidad, todas estas irregularidades, qué cosa es el piso blando, ¿no es cierto? La columna corta, todo eso. Por eso yo les pedí que lean también lo que está en el libro del profesor Kuroiwa. Entonces, eso no hay mucho número, ¿no? Pero son cosas conceptuales que quisiera preguntar. Entonces, entiendo que el ingeniero Rimari está preparando un cuestionario para que es lo más apropiado para ese tipo. Yo voy a estar mañana ahí en la hora porque él no puede estar a esta hora, porque él tiene su horario acá, pero tiene clase. Entonces yo los voy a acompañar en la práctica de mañana, a las 6:50, ¿no? Allí los espero, por favor. Estudien, pues. Listo, entonces. Ok, ingeniero, muchas gracias. Al contrario, Stephanie, muchas gracias a ti. Gracias por preocuparte. Efectivamente, se había quedado del ciclo pasado eso del trabajo. Todavía no lo ha puesto el ingeniero Rimari porque es para la segunda unidad. El ciclo pasado tomamos 4 trabajos, ¿no?
Ahora solamente vamos a hacer 2. Así que tranquilos nomás, ya les avisaremos a tiempo. Muy bien, entonces hasta mañana y por favor que estudien. Y Ingeniero, una descansen. consulta. Claro. ¿Va a ser para resolver? Pero si o acabo es de un decirlo. cuestionario? Ah, perdón, perdón. Acabo de decirlo. Acabo de decir que va a ser un cuestionario. Ah, ok. A ver si me escuchan todos, por favor. Sí, sí. Cuestionario. Ahí habrá preguntas, no sé si habrá, no creo que haya ningún cálculo, pero básicamente todo es conceptual. Estos conceptos no es que es teoría, son conceptos. Ustedes tienen que manejarlos como buenos ingenieros para cuando enfrenten la práctica. No va a decir, ¿y qué pasó acá? No sé, ni idea. No, les he mostrado cantidad de ilustraciones, fotografías. Ahí en el libro hay cantidad de fotografías. Tienen que estudiar, por favor, revisar, leer, tomar nota y van formando ustedes su concepto, ¿no? ¿Cuándo se produce una licuación? ¿Por qué se produce la licuación? ¿Por qué se produce el tsunami? ¿Qué cosa afecta en esto y en el otro? Hay cantidad de información que ya tienen que manejar. Y eso no se aprende más que estudiando, no hay otra. Pero la forma más apropiada, pues efectivamente es hacer una tipo verdadero o falso o múltiple, ¿no? Eso es lo más apropiado. Por supuesto será aleatorio. Cada uno tiene distintas preguntas, ¿no? ¿Alguna otra? Listo, entonces nos vemos mañana, ¿ah? Cuídense.